en Romanos su capítulo 1 y versículo 8 al 17. Por cierto, hermanos, los 27 libros del Nuevo Testamento son los evangelios, amén. Pero vamos a ver ahí en Romanos su capítulo 1, versículo 8. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Cuando lo tenga puede decir un glorioso y bendito amén. Aleluya. Gloria al Señor. Romanos 1:8. Vamos a leer varios versículos de Romanos. ¿Ya lo tiene? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque me es Dios a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confirmados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Puede sentarse en esta hora. Quiero hablar en esta noche, hermanos, acerca de uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. En la Biblia, hermanos, encontramos una lista de los frutos del Espíritu, que algunos de nosotros pues los tenemos aún en mente. El primero es el fruto, hermanos, del amor, de la benignidad, de la bondad y de la fe. Yo quiero hablar acerca del fruto de la fe. Amén. El fruto de la fe. Porque eso, hermanos, es un fruto
que el cristiano cada día, hermanos, debe de tener. Amén. ¿Cuántos tienen fe? Si usted, mi hermano o mi hermana, hace una encuesta o va en la calle y le pregunta a alguien, y le dice a cualquier persona, le puede preguntar, cristiano o no cristiano, se puede acercar a él y decirle, mire, perdone, ¿usted tiene fe? ¿Qué cree que le va a decir? ¿Ah? ¿Usted tiene fe? Pensemos, hermano, qué es lo que esta persona pueda decir, aunque no sea cristiano, aunque no, hermano, sea creyente. Le va a decir, sí, tengo fe. Sí. Porque, hermanos, hay personas que tienen fe, pero ¿a qué le tienen fe? ¿A qué le tienen fe? Nosotros, hermano, o las personas pueden tener fe, pero ¿a qué? La pregunta es, ¿a qué le tienen fe? ¿Sí? ¿A qué le tienen fe? Si usted, hermano, leyó conmigo, dice el apóstol Pablo, hermanos, que él había escuchado de un grupo de hermanos que se fueron de Jerusalén a Roma. Y el apóstol Pablo, hermanos, ahí en este versículo 8 de Romanos 1:8, dice Pablo, primeramente dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos vosotros. Y ahí relata la historia, hermanos, que Pablo no había ido a Roma todavía. Él tenía ese anhelo de ir a Roma para visitarlos, para orar por ellos, para ministrarlos, para animarlos a que sigan adelante. Pero no le era posible porque había muchos obstáculos. Pero, hermanos, él dice, doy gracias a mi Dios. Mire cómo se expresa el apóstol Pablo a estos hermanos. Doy gracias a mi Dios por vosotros o por ustedes, porque yo he escuchado, dice el apóstol Pablo, he oído que ustedes, he oído de ustedes la fe que se ha divulgado por todo el mundo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Me gozo, dice el apóstol Pablo, por ustedes, porque han tenido una fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se ha divulgado por todo el mundo acerca de la fe que tienen ustedes. A pesar de todos los obstáculos, hermanos, que tenían estos hermanos en Roma, porque si usted ha leído, hermanos, la palabra del Señor o la historia, hermanos, que estos pueblos eran idólatras. Ellos tenían puesta la fe en algo material, en algo, hermanos, de metal o algo físico. Pero Pablo dice, glorifico a Dios y oro siempre por ustedes, por esa fe que han tenido en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. La fe, hermanos, es una virtud
que abunda en este mundo? La fe. Por eso le decía al inicio, usted le pregunta a las personas, le van a decir, cualquier persona le va a decir, yo tengo fe. Pero en realidad, ¿en qué tiene usted fe? ¿Verdad? Acá, hermano, estos varones del Señor, hermano, tenían una seguridad. Hermanos, predicaban el evangelio, anunciaban el evangelio con una seguridad, hermano, con una fe certera, hermanos, de que Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, hermanos, y aún el que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Dios Padre, hermanos, el que dijo que iba a venir, hermanos, ellos estaban seguros de que iba a venir por cada uno de ellos. Pero una seguridad, hermano, que hoy en día mucha gente, hermanos, está dudando. Hay personas, hermanos, que ya han perdido la fe. Y como lo hemos dicho siempre, hermano, mucha gente dice, bueno, ya el Señor se tardó, dijo que iba a venir y no viene. La fe se acaba. Pero hermano, hace, hermanos, miles de años, hermano, el apóstol Pablo escribe esta carta, hermano, al grupo de hermanos que celebraban cultos en los hogares en Roma, que ellos, hermanos, habían anunciado el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con una fe segura. Gloria al Señor. Si vamos por las calles y le preguntamos, hermano, a una persona si tiene fe, van a afirmar con seguridad que tienen fe. Pero la definición de fe es sencilla. Algunas traducciones bíblicas la presentan como sinónimo de confianza. Pero la fe, hermanos, por sí sola, en algo o en alguien, no es beneficiosa al correcto creer, pensar y actuar como cristianos. Es necesario entonces afirmar que es la fe en Jesucristo, la única fe que con gratitud dará buen resultado, comenzando, hermanos, con el mayor de ellos. La salvación, hermanos, solo la fe en Jesucristo nos permite cosechar el fruto de la salvación. Y por eso, hermanos, la iglesia de Dios es cristocéntrica. ¿Qué cree que dice Hechos 4:12? ¿Habrá, hermanos, en alguien más salvación? Hechos 4:12. Todos pueden tener fe. Pero la fe segura, la fe certera, hermano, es la fe en Cristo Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente, hermanos, por medio de Jesucristo. El Evangelio de Juan 15:5. Gloria al Señor.
El Evangelio de Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En Cristo, hermano, tenemos la esperanza. En Cristo, hermano, tenemos la solución. En Cristo, hermano, encontramos la salvación de nuestra alma. Hermano, amado, usted puede tener fe. Gracias, hermano. Usted puede tener fe, hermanos, en un gran predicador que venga a este lugar y que Dios lo use, hermano, poderosamente. Pero si usted pone la fe en él, en vano va a ser su fe. Es en vano. Pero si usted, hermano, tiene la confianza, la seguridad que cuando se acerca a él, hermano, usted está seguro que lo que le pide lo va a obtener con fe en Jesucristo, lo va a encontrar. Y mire, hermano, y sabe qué es lo tremendo. Usted puede ser un buen orador. De orar, ayunar. Puede orar, puede ayunar, puede vigilar. Pero aún dice que ni ahí ponga usted su confianza. Ponga la confianza en Cristo Jesús. La oración, el ayuno, hermanos, la vigilia es importante, es esencial, es bueno. Pero si usted le está poniendo la fe en la oración, hermano, está perdido. Pero si usted pone la fe en Cristo y la oración, hermanos, que sabe que llega al trono de gloria, usted va a encontrar la bendición que Dios tiene para su vida. De lo contrario, hermano, dice la palabra del Señor que debemos poner la mira en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Nuestra confianza, hermano, esté puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre, no en nadie aquí en la tierra, sino en Cristo Jesús. Sencillo. Le contaba a usted una historia de alguien que decía: mire, hermano, yo soy bueno, yo ayudo a la gente, yo no tomo, no fumo, ni voy a parrandas, no voy a bailar, le soy fiel a mi esposa, hago esto, hago el otro, ayudo a las iglesias. Y le digo: gloria a Dios por eso. Y dijo: y no tengo necesidad de ir a la iglesia. Ahí está el problema, que la salvación usted la encuentra solamente en Cristo Jesús, cuando usted le abre su corazón a Él y le permite entrar a su corazón. Y ya lo que usted tiene es una virtud, es un fruto adicional que ya Dios se lo dio. Pero ahora necesita a Cristo Jesús en su corazón para poder ser salvo, porque lo que usted hace es parte de un cristiano, pero no es el todo. Pablo, hermanos, y mire, hermanos, el último versículo que leímos dice: el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Pero la fe puesta en el Señor. Porque, hermano, si nosotros no tenemos puesta, hermanos, la mira en el Señor, podríamos decir que no estamos haciendo nada. Nuestra fe es en Cristo Jesús. En este evangelio bendito que, hermano, muchos nos predicaron antes a nosotros, y nosotros creímos y seguimos creyendo. No creemos en cualquier cosa. Ayer usted sabe, voy a bajar un poco, sabe que por ahí
Yo tengo fe. El Señor de Esquipula me hizo un milagro. Pero nosotros, hermanos, tenemos la fe puesta en el Señor. El apóstol Pablo se goza, hermano. Y mire cómo anima a mire, hermano. Y no crea que Pablo les dijo: mire ustedes cuánto, vaya que por fin entendieron. No dijo Pablo que yo siempre les prediqué de Jesucristo, que el único que salva, el único que perdona pecados es Cristo Jesús. Ustedes han puesto la fe en Él. Él no dice: por fin ustedes entendieron. No, Él dice: doy gracias a Dios. Dice que esta epístola, hermano, el apóstol Pablo la escribió, hermano, a los creyentes en Jerusalén que vivían en Roma. Al inicio en su saludo a los hermanos gentiles que pertenecían a la iglesia, las cuales son llamados de Dios a ser su pueblo santo. El apóstol Pablo agradece a Dios porque hay un testimonio de fe. De fe. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? Damos testimonio de nuestra fe. Y mire, hermano, el apóstol Pablo dice, hermano, al final dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, hermano. La iglesia de Cristo, hermano, debe de estar anunciando, hermano, el evangelio de Jesucristo con una fe segura. No quizás, tal vez aquí, hermanos, nuestra fe debe estar bien fundamentada. Y mire, hermano, y el Señor nos exhorta a nosotros. Él es el fruto de la fe que está en nosotros. El apóstol Pablo agradece a Dios porque hay un testimonio de fe en Jesucristo de los creyentes en Roma. Ellos han sido salvos por la fe en Jesucristo. Y el fruto de esa fe se manifiesta en la fama que los creyentes tienen en todo el mundo. Eso es lo que dice Pablo. Se conoce de la fe de ellos. Se conoce la fe que tienen ellos. La fe, hermano, no está puesta en los ídolos ni en personas alrededor. El mismo apóstol Pablo, hermanos, el mismo apóstol Pablo, hermanos, él sabía que ese lugar, hermanos, era idólatra, pero ellos, hermanos, no pusieron la mirada en la idolatría, sino en Cristo Jesús. Yo no sé, hermano, mire, cuando alguien ve y dice: donde empezaron, recuérdense que, hermano, que cuando empezaron el evangelio, hermano, no era tan fácil. En Roma no era tan fácil predicar el evangelio. Pero, hermano, el evangelio se extendió, hermanos, y se dieron a conocer, no solo en Roma, sino en todo el mundo, dice la palabra del Señor. Ellos, hermanos, se dieron a conocer porque anunciaron el evangelio, hermanos, y sabían, hermanos, que en Cristo Jesús hay salvación. Nosotros, hermanos, debemos procurar, como dice aquí, procuremos, hermanos, que nuestra fe esté puesta en Jesucristo. ¿Sí? Y no cometamos el error de poner la fe en cosas personales o en personas, hermano, que muy usadas por Dios, o instituciones religiosas, etcétera, etcétera.
ni siquiera en la propia oración, en el ayuno. Los buenos cristianos que creemos ser otras prácticas espirituales, nuestra fe debe estar en Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que se hable siempre de nuestra fe en Él más que cualquier otra cosa, que no dudemos que es buena, pero que no es la razón por las cuales se debe de dar a conocer la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, hermanos, se debe dar a conocer por Cristo Jesús. Según el versículo 12 de este mismo capítulo, ¿qué dice el versículo 12? Esto es, dice, para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común, a vosotros y a mí. Según este versículo, en el capítulo 1, del versículo 12, la fe en Jesucristo produce un fruto de aliento para el alma y el corazón del creyente. La fe descrita en este versículo parece ser algo que se puede manifestar en las relaciones cercanas de un creyente con el otro. De allí la importancia, hermanos, de estar cerca de la familia espiritual. Pues la fe que cada creyente manifiesta en Jesucristo alienta a otro a seguir confiando en Él. El mismo apóstol Pablo deseaba estar presente con sus hermanos en la fe, hacerles una visita para alimentarlos, pero también para ser alentados por la fe de ellos. El fruto del Espíritu, el fruto de la fe, también es entonces aliento. Se recibe nuestra fuerza al relacionarnos con otras personas que han decidido confiar su vida en Jesucristo. Se es confortado cuando acudimos a los hermanos en la fe, que continuamos, hermanos, creciendo, mirando al blanco perfecto que es Cristo Jesús. La fe, hermanos, el fruto de la fe, hermanos, alimenta el alma, el corazón, y aún, hermanos, aún a los hermanos de la fe. Gloria al Señor. Pablo deseaba estar con ellos, animarlos, orar por ellos. Gloria al Señor. Dios nos hace justos, hermanos, delante de sus ojos mediante la fe. Repito, Dios nos hace justos delante de sus ojos mediante la fe en Jesucristo. La justificación delante del Padre es una obra gratuita que es efectuada en nosotros
por el Espíritu Santo, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero leamos qué dice Romanos 5. ¿Qué dice Romanos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Es una buena noticia el Evangelio que predicamos nosotros, que Jesucristo murió y resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en Él, gracias a que fuimos declarados justos por la justicia propia de Cristo en su sangre. Vale mencionar que la justificación es un tema bien abordado por el apóstol Pablo en esta carta a los romanos y en otras como las cartas a los Gálatas. El fruto de la fe en Jesucristo, en nuestra justificación gloriosa. Amén. Y gloria sea a Dios por ello. Vale la pena, hermanos, luchar y esforzarse para tener una fe segura, una fe certera en lo que hemos creído. No apartarnos, hermanos, de los caminos del Señor. Gloria al Señor. Termino con esto. En un mundo, hermanos, donde todos tienen fe en lo que sea y en quien sea, en donde abundan las religiones, las opciones, la idolatría, el cristiano debe de definirse por su fe en Jesucristo. ¿Cómo se diferencia el cristiano del no cristiano? ¿Cómo cree usted? ¿Ah? ¿Cómo se diferencia el creyente con el no creyente? Por su fe en Jesucristo. No su fe en sus propios actos de justicia, sus ritos, ni su fe en otra persona, sino su fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. El fruto de la fe en Jesucristo entonces es que todos van a conocer, que lo tenemos dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, hermanos, podemos alentar a otros a seguir a Jesucristo y ser también nosotros alentados por la fe en nuestro hermano y en la justificación y obra de gracia de Cristo por la fe en su sangre preciosa. Se manifiesta el fruto de la fe, inyectará la fe a otro, anunciará de Cristo a otro, porque está seguro en quien ha creído,
no en ningún hombre, sino en el Todopoderoso, aquel, hermanos, que dio la vida por cada uno de nosotros. Y nada menos, hermanos, una muerte de cruz, crucificado, hermanos, derramando su sangre gota a gota, en angustia y en dolor. Esa fe hay que inyectarle a la gente, hermanos, que todavía están perdidos sin Cristo, que están alejados sin Él, hermanos, porque en Él hay esperanza. Pero si nosotros tenemos esa fe segura, ese fruto de la fe, y si no, digámosle al Señor: Señor, auméntame mi fe. Auméntame mi fe para creer en esta palabra viva. Dice el versículo 2 de Romanos 5:2: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.